Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a este su programa CESAN Televisión, que se transmite semanalmente a través del canal de gobierno. Gracias por acompañarnos. En este programa tenemos un invitado muy especial y es que hoy nos acompaña el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Juan Carlos Carías, con quien vamos a conocer un poco acerca de su perfil y esas características que definen a ese funcionario que ahora está al frente de nuestra secretaría. Así que, secretario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Vamos a empezar entonces dándole un contexto a nuestros televidentes. Secretario, ¿quién es Juan Carlos Carías? Bueno, definirme siempre me cuesta mucho. Sé que es para una persona definirse como características y cualidades y enlistarlas, ¿verdad? Pero rápidamente le puedo decir que soy una persona que conoce el camino para llegar a los resultados. Me he dedicado a solucionar problemas casi toda mi vida. Tal vez creo que como estuvo llena de problemas, creo que tenía obligatoriamente buscar una solución a cada uno de esos problemas. Soy una persona comprometida, trato de buscar siempre la responsabilidad, tengo una convicción firme en lo que creo, a dónde quiero llegar. Y bueno, algunas definiciones como la fe, ¿verdad? Que últimamente lo he recalcado mucho y pues tengo mucha convicción y determinación en lo que quiero hacer. Soy una persona sencilla, trato de tener mucha apertura con todas las personas y de ser muy eficiente, que los resultados sean palpables y medibles, ¿verdad? ¿Cree usted que eso se debe a que tiene experiencia en la formulación e implementación de proyectos, secretario? Definitivamente, pero considero de que esto viene más de mi formación inicial. Estuve en la Escuela Nacional Central de Agricultura estudiando agronomía y allí nos prepararon para resolver problemas justamente. Y salir de allí para mí era un reto, no fue una vocación, no fue un deseo, sino que era una oportunidad para salir de donde estaba, entrar a la Escuela de Agricultura. Estuve becado y allí pues me ayudaron mucho a poder contextualizar mi realidad, a poder analizar coyunturalmente todo lo que me sucedía, el por qué, etcétera, etcétera. Y pues eso nos va dando criterio en la vida, ¿verdad? Para poder formular los proyectos, que al final eso creo que en eso tengo estudios, ¿verdad? No he finalizado la maestría, pero tengo algunos estudios en ello, pero creo que mi expertise más en proyectos fue en diversas instituciones no gubernamentales donde estuve, y la iniciativa privada también, ¿verdad? La vida es un proyecto. Y como tal, pues también requiere actividades concisas, acciones concisas para que uno, al final, su proyecto de vida lo logre materializar, ¿verdad? Entonces, considero que todo eso va de alguna manera relacionado, ¿verdad? Para materializar estos proyectos que nos proponemos en la vida siempre es necesario ciertas características que nos definen y nos diferencian con las demás personas. ¿Qué características de su carácter diría usted que han marcado ese desempeño profesional? Considero que tengo características muy lógicas, humanas. Por ejemplo, si uno tiene hambre, la solución es comer, ¿no? Igual si uno quiere llegar a algún lugar y tiene una necesidad imperativa de poder llegar, aunque esté lloviendo o aunque haya tráfico o lo que sea, uno tiene que llegar, busca la manera de cómo llegar. Eso es determinación, que uno realmente esté convencido, que esté seguro de lo que quiere y cómo lo va a lograr, ¿verdad? De llegar a ese fin último. Parte de esas características entonces considero yo que es determinación. Todas las personas, dependiendo de la determinación que tiene en su vida, pero sobre todo actitud. Muchas personas son muy inteligentes y no estoy diciendo también que ser inteligente no determine a una persona, pero no es el factor realmente que impulsa a una persona. La actitud, la inteligencia, el conocimiento tiene que ir interrelacionado. Conozco muchos eruditos, unos tanques de pensamiento enormes, pero que sus resultados son pocos, ¿verdad? Su vida no refleja éxito como tal. Y por otro lado, conozco personas que toda su vida se pasaron copiando en la escuela, en el instituto, y su vida es muy exitosa, ¿verdad? Porque al final tienen una actitud muy buena, una actitud positiva, ¿verdad? Entonces, creo que otra característica indispensable que cualquier persona debería de tener es una actitud positiva. Considerar que se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Es algo muy importante la actitud, como usted menciona, de poder saber que, por ejemplo, a mí me decían, el no puedo no existe. El no he aprendido lo puedes decir, pero el no puedo no existe.
Creo yo que esa es una característica que define a las personas que se diferencian porque logran las metas que se proponen. Pero también hay ciertas situaciones que nos van como despertando deseos de hacer diferentes cosas. ¿Dónde nace o en qué etapa de su vida nace ese deseo por servir a su país? El servicio como tal viene inculcado desde la familia. No es tampoco el factor determinante que a una persona lo haga una persona servicial, ¿no? Pero ya creo que he mencionado esto, desde muy niño me tocó que trabajar. No nací en un lugar con carencias, pero por algunas cuestiones de la vida tuve que incursionar en eso. Sin embargo, mi mamá siempre decía que había que servir, pero ella no lo decía literal, sino que lo demostraba. Siempre trataba de ayudar a alguna persona que lo necesitaba, siempre trataba de poder ser útil en el entorno en donde se encontraba, y ese ejemplo lo transmitía a través de lo que hacía, ¿verdad? Ese mensaje llegaba a nosotros. Vengo de una situación muy complicada en mi vida, conozco el camino para poderse superar. Hoy por hoy mi situación, mi realidad es muy diferente desde hace muchos años ya. A partir de entrar a la Escuela de Agricultura, pues empecé en una empresa como técnico, hasta que ascendí por diversos escalones, llegué a ser gerente regional de exportaciones. Para mí eso fue una oportunidad muy grande, y tuve la oportunidad también de servir y ver la sonrisa de los agricultores en las áreas vulnerables del país, en Todos Santos, Cochumatán, en San Sebastián, Huehuetenango, en áreas de Quiché, en áreas de Totonicapán. Ver cómo la vida les cambiaba cuando la inyección económica que se les hacía de parte de las agroexportadoras para ellos era su esperanza para evitar la desintegración familiar. Ya no migraban a las fincas cafetaleras de México para poder subsistir porque les pagaban 2,000 pesos al mes. Estoy hablando que ya al cambio eran 800 quetzales por cada una de las personas, y con eso se tenía que conformar. En la exportadora donde yo trabajaba, que se llama San Juan Agroexport, esta exportadora le daba los insumos a los agricultores para que produjeran arveja, ejote francés, y después le compraba la cosecha. Al comprarle la cosecha solo le descontaba lo que se les había dado de insumos, y las personas se autoempleaban y aparte tenían una ganancia, tenían una rentabilidad alrededor del 25, 30, hasta el 30%, ¿verdad? Dependiendo de la productividad de la zona. Sin embargo, ver cómo la inyección económica les resolvía la vida, les resolvía ciertas necesidades, ayudaba a disminuir los indicadores, las tasas de deserción escolar, la desintegración familiar, la seguridad alimentaria, los índices de casos de muertes materno-infantil. Ese tipo de cosas para mí fue muy satisfactorio. Creo que servir, como he usado la palabra materializar, realmente me daba más convicción, me aferraba más a que lo que estaba haciendo estaba bien, estaba correcto, y ese era el fin. Solo me dedicaba a hacer lo que me correspondía, y creo que con eso se apoyaba mucha gente. Considero que en el campo es donde se viven más penas que en la ciudad. No descarto que en la ciudad se viven demasiadas penas y mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos. El servir para una persona debería ser un complemento de vida. Yo le ponía el ejemplo la última vez que Cristo no era cristiano, ¿verdad? ¿En qué creía él entonces? Él tenía un manual, él sabía que quien nos ha creado a nosotros nos daba instrucciones de cómo vivir para bienestar propio, para tener paz propia, para llegar al fin último de todo ser humano y ser feliz. Entonces, servir es un ejemplo que él mismo nos dio, vino a servir. Entonces, creo que ese servicio nos da cierta satisfacción. Desde cualquier ciudadano normal, ¿verdad?, hasta un funcionario público, hasta un empresario, y creo que muchos empresarios también se ha visto reflejado ese servicio para la comunidad, ¿verdad? Es realmente satisfactorio servir, así que por ahí creo que me voy a ir quedando para no extender la pregunta. Definitivamente el ejemplo es la forma en la que nosotros recibimos educación de mejor manera, de esa manera en la que se queda en nosotros, y cuando hemos tenido padres que con su ejemplo nos educan, pues ya es una forma de vida que tenemos, ¿verdad? Entonces
Realmente es importante ese aspecto y que debería de ser una característica de todos los guatemaltecos, ¿verdad? El tener empatía con las personas que tenemos a nuestro alrededor para poder involucrarnos en muchas actividades en las que desde nuestro lugar donde nos encontramos podemos hacer muchísimo, y la seguridad alimentaria y nutricional definitivamente es un aspecto que nos compete a todos. Yo considero que la energía que una persona tiene se transmite. Es como que alguien llegue a una sala y les caiga mal a todos, creo que les arruina la reunión. Pero cuando llega el alma de la fiesta, esa reunión también la alegra. Eso es parte de la actitud misma y la energía que uno puede promover. Y no podemos con todo, no podemos ayudar con todo, no podemos arreglar todo. Pero desde aquellas personas que se preocupan por bajar enfrente de su casa, por recoger la basura que alguien irresponsable dejó allí, creo que hacemos un cambio. El cambio debe iniciar por nosotros mismos, ¿verdad? Y se ve reflejado. Realmente no hay necesidad de decirlo cuando las personas a uno lo conocen, pues saben realmente la calidad de una persona, ¿verdad? Definitivamente, secretaria. Es momento de ir a un corte, amigos y amigas, así que recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web. Nos vamos al corte y ya volvemos. CESAN Radio es un programa que le permite conocer a profundidad temas de seguridad alimentaria en voz de los expertos. Sintonícelo todos los martes de 14 a 14:30 horas a través de Radio Nacional TGW 107.3 FM. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la desnutrición infantil. Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa CESAN TV. En CESAN Televisión conversamos con expertos que comparten detalles de las acciones que se llevan a cabo en el país en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Le invitamos a sintonizarlo semanalmente a través del canal de gobierno y puede encontrarlo también en nuestro canal de YouTube, CESAN GT. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsam.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión, transmitido todas las semanas a través del canal de gobierno. Hoy contamos con la participación del secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Juan Carlos Carías, con quien estamos compartiendo un poco acerca de su experiencia y sobre todo vamos a hablar en esta segunda parte del programa, secretario, sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a iniciar compartiendo que usted nos cuente un poquito acerca de cómo ve el panorama de la desnutrición en el país. Bueno, la desnutrición desde hace muchos años ha sido un factor bastante impactante en las comunidades rurales, sobre todo las comunidades de Huehuetenango, de Totonicapán, de Quiché, comunidades que comparten diversos factores comunes entre ellas. El acceso, por ejemplo, son comunidades que la distancia se les complica para tener acceso a oportunidades, acceso a alimentos, incluso tener agua potable, tener pisos que no sean de tierra, que sean de cemento al menos. Ese tipo de cosas. Considero que la desnutrición ha sido un problema histórico, crónico, que poco a poco se ha ido disminuyendo el porcentaje de ese factor. Sin embargo, no ha sido suficiente la velocidad con la que hemos trabajado, ¿verdad? Hay otros países en América que han podido acelerar más el tema de la disminución de su desnutrición crónica. Sin embargo, no decimos que no exista, ¿verdad? Porque países muy poderosos también tienen desnutrición crónica, ¿verdad? O sea, no es un problema necesariamente como para clasificar a un país si es desarrollado o no, ¿verdad? Se da, y no solamente una desnutrición, sino que también una malnutrición, ¿verdad? Lo que nosotros comemos. Hay niños en las comunidades que almuerzan una fritura, por no decirle una marca, ¿verdad? Una fritura o bolsitas con golosinas que toman una gaseosa porque qué rico, ¿verdad? Y realmente eso le va a hacer daño a su cuerpo. Sopas instantáneas, ¿verdad? Que eso muchos ingieren, ¿verdad? Y pues es una manera paliativa inmediata, ¿verdad? Para ya no tener hambre. Sin embargo,
les puede causar, no les estoy diciendo que les va a causar, pero sí les puede causar algún efecto negativo en sus cuerpos, ¿verdad? Sobre todo a los niños. Sin embargo, la nutrición no es solamente un deber del Estado, y cuando digo el Estado es el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes es el Estado, y generalmente solo el ejecutivo es al que más se le cuestiona, ¿verdad?, respecto a la intervención que realiza. Sin embargo, es un trabajo en conjunto. Pero además de ello, la iniciativa privada se ha sumado también. Alianza por la Nutrición, por ejemplo, es una muestra de que hay muchas personas del sector privado que les interesa la salud de nuestra población, ¿verdad? Y por allí lo va enfocando. Y sabemos que ese compromiso es nato. Otros parlamentarios también que considero yo y espero yo que su preocupación sea genuina respecto a analizar el problema de seguridad alimentaria que tenemos, ¿verdad? Y consideramos también que después de esta preocupación genuina, pues se verá también reflejado el apoyo, ¿verdad?, de la competencia legal que cada uno tenga. Y por otro lado, los padres de familia. Hay padres de familia irresponsables, padres de familia que no se preocupan por sus hijos, y la obligación inmediata moral es de ellos, que tienen 16 hijos, y hay casos registrados de eso. Y cuando le preguntan a un papá a qué se dedica, bueno, no tiene los ingresos suficientes, por decirlo así, ¿verdad? Y la mamá pues está enferma y sigue teniendo hijos, y todos viven en el mismo espacio, ni siquiera en una casa, pues, sino que un espacio de no más de 10 metros cuadrados, ¿verdad? Y ahí tienen todo, cocina y todo. Hay humo en su casa, pisos de tierra, no tienen baño, no tienen letrina, viven lejos y siguen teniendo hijos. Es una parte cíclica. Pero supe de un caso en Huehuetenango que la mamá, cuando llegó a dejar al niño al hospital, y se fue al hospital y lo dejó allí hasta que falleció. Realmente son casos trágicos, pero que también los papás tienen muchísimo que ver. Entonces necesitamos el apoyo del poder local, de los alcaldes, de los gobernadores, de toda esa representación local, de dirigentes de movimientos, que de verdad, si se hacen esos movimientos es justamente porque quieren un beneficio para el país, un desarrollo del país, pero debemos de concientizar también a nuestras personas, ¿verdad? El control natal, yo sé que algunas personas demasiado religiosas lo condenan, sin embargo es una cuestión de que a nosotros, a los papás sobre todo, les van a pedir cuentas de sus hijos, ¿verdad? En la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Imagínense qué cuenta le van a pedir entonces a los papás que no se preocupan por ellos, ¿verdad? Entonces, considero que el tema de la nutrición es un tema de muchas aristas, histórico, crónico, pero entonces, así como es de complejo, así nuestra intervención debe ser más integral, ¿verdad? Así es, secretario, y desde ahora su función como secretario de CESAN, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos para poder luchar contra la desnutrición? Bueno, el primero es tener una base de datos, saber a dónde tenemos que focalizar los esfuerzos del Estado. Para nadie es un secreto y lo pueden verificar en la asignación presupuestaria para el sistema de seguridad alimentaria, que son más de 4.000 millones de quetzales que tiene asignado el sistema, distribuido dentro de las instituciones que forman el CONASAN, ¿verdad? Esto pues lo dirige el señor presidente en su calidad de presidente del Consejo. Sin embargo, la intervención de las inversiones se hace a través de los ministerios que pueden ejecutar estos programas. Estas situaciones realmente se complican cuando no tenemos a dónde focalizar la ayuda pertinentemente, y por otro lado, el cómo hacer esas intervenciones. Por ello, hemos planteado ya dos temas enormes. Uno es un sistema de información que nos permita tomar decisiones, pero un sistema de información unificado. En este momento, diversas instituciones tienen sus registros independientes de cada uno de los ministerios que les es útil y les sirven. Sin embargo, no lo tenemos como sistema. Eso es parte de desafíos. Uno, es una integración de sistema, y dos, es una articulación, una fortaleza en una articulación como equipo estatal del Ejecutivo, ¿verdad? Para poder llegar a donde de verdad se necesita y de forma oportuna, ¿verdad? No que el hambre nos diga sí tenemos que llegar ahí, sino que el antecedente de los años anteriores nos digan en estos meses es donde tenemos problemas con hambres, con crisis, etcétera, etcétera, y nosotros estar preparados para una respuesta inmediata a las poblaciones que puedan necesitarlo en su momento, ¿verdad?
Podríamos decir entonces que estos dos aspectos serían las prioridades que usted ha definido en su plan de trabajo para el 2018. Totalmente de acuerdo. La situación es la articulación interinstitucional, que por ahí debemos de empezar, fortalecer la Secretaría desde adentro, el aparato administrativo que tenemos, el operativo en campo, porque somos el ente coordinador del sistema de seguridad alimentaria, somos el ente responsable del sistema de información. Y en este momento pues estamos mejorando estas obligaciones legales que tenemos a través de las reuniones que ya se hicieron. Ya llevamos 2 reuniones con los viceministros que estamos, los ministros y viceministros que estamos en la primera línea del frente del batallón, ¿verdad? Agricultura, Educación, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud, CESAN, Ministerio de Comunicaciones, somos los que estamos al frente, pero a esto se suma muy fuertemente SOCEP con el secretario José María Godoy, la CEP con la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, todo el sistema de consejos de desarrollo, además por la vinculación que hace el artículo 34 de nuestra ley con los consejos de desarrollo, ¿verdad? La descentralización misma, el apoyo con los alcaldes a través de la CEP y el trabajo en equipo que ya se está haciendo. No es un plan de acá, del día de hoy en adelante, sino que es algo que el señor presidente nos dio instrucción que empezáramos ya con la articulación interinstitucional y a establecer procesos integrados, no duplicar los procedimientos, tener un solo procedimiento para poder impactar doblemente con todas las intervenciones que desde ya tenemos financiadas, ¿verdad? Pues, por supuesto que para ampliar la cobertura en nuestra intervención necesitamos ampliación presupuestaria, ¿verdad? Pero lastimosamente el año pasado no tuvimos esa aprobación del presupuesto que se pretendía, ¿verdad? Sin embargo, tenemos ya desde ya financiadas actividades en cada uno de los ministerios y como ente coordinador de todas esas acciones lo que queremos es intervenir oportunamente, pero con una base de datos única, focalizada. Y para esto pues hemos pedido apoyo al Registro Nacional de las Personas para que nos pueda apoyar en la validación de los datos, en general los estatus de las personas que se encuentran allí, ¿verdad? Y tampoco, para que tampoco los ministerios tengan problemas con la Contraloría en la rendición de cuentas posteriormente, ¿verdad? Y poder garantizar también la transparencia, que al final creo que todo funcionario quiere eso, ¿verdad? Poder apoyar, pero tampoco quitarse la paz posteriormente, ¿verdad? Al saber que algún listado no venía con los datos que se necesitaban o se hicieron para otros usos, ¿verdad? Definitivamente, secretario, ya para ir finalizando, el tiempo siempre está en nuestra contra. Le dejo un último minuto para que usted dirija un mensaje a la población para compartir ese pensamiento que usted tiene de que todos debemos involucrarnos en la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, creo que todas las personas tenemos el derecho y la obligación de ser mejores, ¿verdad? Pero eso depende de cada uno de nosotros. Ser mejor es una decisión personal. Y eso es actitud, más conocimiento, más ganas de aprender, más ganas de hacer bien las cosas, de hacerlas de forma correcta. Hebreos 11:1 dice que fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Creemos entonces firmemente que los guatemaltecos podemos cambiar, que el problema de la desnutrición, y no solamente es ese, sino que el de la seguridad alimentaria es un problema complicado, es un problema incluso ambiental, para poder proteger nuestro ambiente, que en algún momento no nos falte el agua, que no nos falte eso del agua potable, el agua de los ríos que riegan todas las producciones de maíz, de frijol que podamos tener en el país y que no dependamos de importaciones para vivir. Creo que es un tema muy personal. La responsabilidad de los padres de familia de preocuparse más por sus hijos y por supuesto del resto de personas como los organismos internacionales, los organismos no gubernamentales y todo el resto del Estado, ¿verdad? Que realmente no podemos cambiarlo todo, pero debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance. Si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien más, tenemos el compromiso moral de poderlo hacer, ¿verdad? Muchas gracias, secretario, por su participación. Vamos a seguir conversando, por supuesto, para ir conociendo los avances que se están llevando a cabo en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias, Alexia. Gracias, secretario. Y gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa. Recuerden, si quieren conocer más detalles de todas esas acciones que ya se están llevando a cabo, visiten nuestras redes sociales y nuestras páginas web. Ha sido un gusto poder acompañarles. Nos vemos la próxima semana.